Retornamos a su espacio hacia una cultura de defensa, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Les reitero, la vía por la cual usted nos escucha, 106.9 FM Santo Domingo y la 102.7 FM para todo el país, pero también en nuestra página web www.hifa.mil.do. Les adelantaba antes de la pausa que hoy hablaremos sobre el aporte de los medios de prensa a la seguridad nacional y a la gestión de riesgos. Conmigo está la licenciada Zeynés Sánchez Quintero, que es la encargada del Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa, adscrito a la Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto J5. Buenos días, mi querido Manuel. Ahora, luego de toda esta presentación, lo único que me viene a la memoria es el agradecimiento y hay que dar honor a quien honor merece. Agradezco la invitación que nos hace a este espacio, pero también debo decir públicamente que si hay algo que yo agradezco desde que llegué a este país hace 20 años, a la bella República Dominicana desde Venezuela, ha sido el apoyo incondicional y sobre todo el espíritu docente de las personas que me han estado acompañando en este proceso profesional. Manuel Quirós es el director de Noticias SIN. A él yo le considero mi papá dominicano, pero además de eso, mi papá dentro del periodismo. Aunque yo estudié en Venezuela, él fue el responsable de ayudarme, de encaminarme y enseñarme todo lo que tenía que ver con el ejercicio per se de la comunicación. Yo lo tengo a él en línea ahora. Un honor. Sí, es un honor para nosotros en esta mañana. Y a propósito de que viene por allí la celebración del Día Nacional del Periodista, yo quisiera darle a él la oportunidad de que pueda compartir con nosotros cuál es la importancia para estos días, señor Quirós, de que un periodista, que un comunicador social se maneje con ética y con responsabilidad social, también para apoyar los temas de defensa y seguridad nacional. Muy buenos días, señor Quirós. Bueno, las normas éticas y deontológicas son fundamentales para un ejercicio responsable y beneficioso en todos los sentidos para la sociedad y el país en su conjunto. Una profesión como la del periodista implica un grado grande de responsabilidad social para que la información sea un medio de orientación y que en lugar de eso no pueda causar una distorsión, una desinformación. La información tiene que ser bien depurada, bien comprobada, bien contrastada, bien cotejada, no sesgada y no influida de ningún modo por medios de rumores o de especulaciones de ningún tipo. El periodista y el medio tiene que desechar cualquier tipo de influencia que ahora hay mediática por la cuestión esa de presentar la información como un show mediático. La información no es un show, es un instrumento de orientación y de alta responsabilidad social. Desde su experiencia, señor Quirós, ¿qué ha sido lo más bello que usted ha podido conseguir en el periodismo y cómo usted cada día inyecta este ánimo, este espíritu de ética y responsabilidad en los jóvenes que trabajan junto a usted en Noticias SIN? Bueno, aunque yo no he sido en términos formales docente, aunque he sido profesor sustituto en 2 universidades y he dado charlas, esa vocación docente la he ejercido en las relaciones, en el fragor del ejercicio periodístico. Una de mis satisfacciones mayores es el grado de cariño y agradecimiento que he recibido por múltiples testimonios cada día de periodistas que han pasado por las relaciones donde yo he sido ejecutivo durante décadas y que me han agradecido, e incluso quizás de una manera un tanto exagerada, me han dicho que yo he sido su maestro y que ellos consideran que son periodistas en el sentido práctico y real gracias a las orientaciones que recibieron de mí. Qué bello. Señor Quirós, le preguntaba qué ha sido lo más bello para usted en el ejercicio del periodismo y con tantos años que usted tiene de experiencia dirigiendo importantes medios de comunicación aquí en la República Dominicana. Bueno, las satisfacciones de haber trabajado y de estar todavía activo
tratando de hacer un periodismo que realmente esté comprometido con la seguridad nacional, pero también con los mejores intereses del país en el orden económico, social y político. No se puede hacer periodismo a usar la información como un insumo únicamente en términos comerciales mercantiles, o para buscar, ahora mismo que estamos en los medios electrónicos, para buscar views, o para buscar que una información se torne viral, porque ha sido aderezada, a veces deformada, o presentada de una manera para que pueda causar un impacto, no pensando en que la información debe ser un medio de orientación para que la gente esté debidamente informada de los hechos y de los acontecimientos más importantes para que pueda tomar decisiones inteligentes y orientadoras. Señor Quiroz, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que en el caso de las Fuerzas Armadas en los últimos años se ha preocupado por formar no solamente a civiles, sino a los militares en estos temas de comunicación estratégica, y donde, por cierto, usted nos ha apoyado como profesor en estos temas? Eso ha sido fundamental. Te voy a explicar por qué. Porque en décadas pasadas, los militares, los institutos castrenses en sentido general, por razones históricas, que no es el caso ahora mismo enumerar, estaban un poco alejadas o con un estado de incomprensión con respecto a lo que son las inquietudes y necesidades de la población civil en sentido general. Y dentro de esa incomprensión está la tolerancia que debe haber y comprensión frente al derecho que tiene la población de emitir opiniones sin sujeción a ningún tipo de censura previa, a expresar libremente sus ideas, sus opiniones, pero también dentro de un marco de respeto y de derecho, porque la información no puede ser un medio irrestricto. La información también tiene que ser sopesada y meditada para que al emitirse pueda cumplir su función fundamental. Excelente, señor Quiroz. Le agradecemos desde este espacio habernos dedicado estos minutos. Le reiteramos nuestro cariño, nuestro afecto y además nuestro respeto. Consideramos que usted es un periodista de grandes luces y sobre todo una persona con una gran vocación y un gran sentido humanista. Gracias, señor Quiroz, por habernos enseñado a generaciones de generaciones bajo su dirección y bajo su forma tan humana y tan cercana de educarnos, aunque quizás usted no lo ve así, pero nosotros sí. Usted es un gran maestro, señor Quiroz. Mil gracias y muchas bendiciones. Déjame decirte que el verdadero maestro, académico o didáctico, aprende mientras enseña. Yo he aprendido mucho de todos ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Le queremos mucho, señor Quiroz. Feliz Día del Periodista por anticipado. A todos los colegas y por supuesto, adelante. Y por supuesto un gran honor escuchar ahí una voz autorizada, una voz, digamos, con gran trayectoria en los medios de comunicación nacionales y que además dirige, diría yo, uno de los principales noticiarios televisivos de nuestro país, que es el grupo SIN, ¿no? Así que de verdad un honor escuchar esas apreciaciones del doctor Manuel Quiroz, ¿verdad?, de director de SIN. Hoy, señores, pues seguimos hablando de este tema interesante. Zeinet, como periodista, obviamente, siempre también trae primicias, trae cosas buenas a este espacio. Y tenemos una llamada. Sí, Zeinet, vamos a tomarla a ver si hay alguien que quiere compartir con nosotros. Claro que sí, vamos a escuchar. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor? Hacia una cultura de defensa. Saludos, buenas. Aparentemente la persona no nos escucha. Zeinet, yo comentaba antes de la pausa que tú eres autora de 2 libros que a mí me parece interesante. Yo sé que quizás en este instante, por la promoción que se le hizo a este programa, hay muchos estudiantes de comunicación o periodistas interesados en el tema que quizás no conocen tanto de qué forma un medio de comunicación de prensa puede considerarse un aliado fundamental en los temas de seguridad y defensa nacional. Y quiero hacer la promoción del libro porque de verdad es muy interesante.
El primero es comunicación, emergencias y desastres, periodismo ciudadano digital. También el libro Soy Preventivo, redes sociales, seguridad, emergencias. Los dos de la autoría de Seinet Sánchez. Ahí están viéndolo también en el streaming, en las cámaras. Seinet, muéstralo otra vez, por favor. Aquí están los dos. Ahí están sus por Se escribieron hace un tiempecito. Sí, lo interesante es que no han perdido vigencia en el tiempo y que representan dos esfuerzos editoriales apoyados por la Universidad del Caribe, uno en el año 2012 y otro en el año 2014. El del año 2012 fue el primer intento de crear un instrumento de valor, no solamente para los periodistas, sino también para todos aquellos profesionales que pudieran ser voceros de una institución en medio de una situación de emergencia, hasta para bomberos. De hecho, en la portada se aprecia a un compañero que, aunque es bombero de profesión, le encanta el uso y el manejo de las redes sociales. Y hay un eslogan que yo me lo robé. Él promovía mucho el hecho de que la información puede salvar vidas. Y es así. De hecho, hay uno de los capítulos que está dedicado al comunicador social socorrista, que es una figura que inicialmente fue planteada por el profesor Ángel Peroso. Es periodista, fue gremialista en la ciudad de Carabobo, en Venezuela, y él entendía que un periodista en medio de una emergencia no solamente debe ser un instrumento para orientar a la población, para que pueda autoprotegerse o poder colaborar de manera estrecha con los organismos de seguridad del Estado, sino que además ese periodista, si tiene una formación básica, por ejemplo, para dar primeros auxilios, puede convertirse en un ente activo para salvar vidas. O sea, puede tener un doble rol. Entonces, esta guía muy didáctica, muy sencilla, permite a los periodistas entender la gran responsabilidad compartida que tienen con los organismos de seguridad, no solamente de informar, sino también de orientar, de ayudar y entender los procesos logísticos, administrativos, para que puedan ayudar a esos cordones de seguridad en un momento determinado y a no entorpecer la labor que realizan en un momento. Claro. Muchas veces, yo recuerdo que como reportera, yo llegaba a un incendio y yo quería saber a priori cuáles eran las causas del siniestro. Y abordábamos de manera insistente al jefe del cuerpo de bomberos. Y por supuesto que el primero en llegar a la escena, que en este caso son las principales autoridades, ellos primero tienen que hacer un levantamiento de las causas del siniestro, evaluar junto con los técnicos qué ha ocurrido y a partir de allí, entonces iniciar todo un proceso de investigación. Y por ende, tú no puedes dar una información desde el mismo momento de la emergencia porque eso requiere de todo un proceso. Claro. Y los periodistas, en el afán de llevarnos la primicia, de llevarnos la noticia al canal, que contamos en solo 2 minutos, muchas veces desinformamos o utilizamos o mal utilizamos esos 2 minutos para dejar a la gente solo con la expectativa, dejando abierta la posibilidad de la especulación alrededor de un tema y no edificando a nadie. Claro, y yo pienso que es fundamental eso que has dicho, porque hay que decirlo, Seinet, precisamente el libro, no solamente ella hace ahí, digamos, un recorrido, se nutre de autores internacionales que ya algunos han mencionado, sino que se nutre de su propia experiencia, porque Seinet trabajó unos buenos años también en nuestro país en un reconocido medio de comunicación como reportera y le tocó vivir inclusive hasta el terremoto de Haití, de allá en el 2010, ¿no? Que ella también lo plasma ahí. Y en ese sentido, Seinet, es muy cierto lo que dices, porque ha ocurrido muchísimo y el dominicano sabe, por ejemplo, cuando estamos en situación de emergencias, con el tema, por ejemplo, la temporada ciclónica, que va a ocurrir un evento atmosférico, algún huracán, vaguado ciclón, que, por ejemplo, se difunden muchas fílmicas, muchas de ellas inclusive hasta de que no ocurren propiamente ese evento. Hasta imágenes de archivo. Exacto, y se difunden sobre todo en el tema de las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Uno dice, bueno, las redes sociales publica cualquiera, pero los medios tradicionales, a veces precisamente por ese afán informativo, dan información como valedera sin hacer una correcta depuración y haciendo un flaco servicio precisamente al sistema de gestión y seguridad, porque cuando uno lleva estas imágenes de alarma, por ejemplo, una comunidad inundada completamente o personas boyando en una inundación que no corresponde realmente a la realidad,
y le difundes eso a la población, eso crea se alarman, una un alarma caos innecesaria, claro. y que les ayuda a las autoridades. Totalmente. Seinet decía que precisamente en el libro ella hace el símil del comunicador y el socorrista, obviamente permitiendo que el comunicador tenga las habilidades de socorrista, pero también ella hace el símil de una sala de redacción como un centro de operaciones de emergencia. Tal cual. Que a mí me parece muy interesante y me gustaría que pudieras explicarnos cuándo se constituye una sala de redacción de un medio periodístico, digamos, en parte en un centro también, de emergencia. En un centro de emergencia. ¿Cómo ocurre? Bueno, primero hay que conocer cómo funciona una sala de redacción, al igual que ocurren entre las autoridades militares cuando se presenta una situación, una novedad, siempre hay una cabeza. En este caso la cabeza es el director. Y digamos que los subdirectores de esta sala de emergencia vienen a ser los jefes de información, de la mañana, vespertino o nocturnos. Y la parte táctica y operativa la desarrollan los periodistas que vienen a ser las cabezas de sus equipos. Estos periodistas, junto con el camarógrafo y el chofer, son quienes van a ir a la calle a buscar las incidencias, a conseguir los datos, a realizar las interpretaciones a partir de las informaciones que reciben. Por supuesto que en los últimos años esto ha cambiado de alguna manera o el formato ha variado un poco, porque muchas veces la gente en las calles con un teléfono están primero muchas veces que los mismos organismos de seguridad y son quienes reportan los incidentes, los remiten a las salas de redacción y esto se convierte en una fuente viva para tú poder conciliar datos, incluso gestionar ayuda en comunicación con los organismos de seguridad y la información se vuelve multidireccional. Cuando tú tienes a un reportero o un equipo en la calle, desde el mismo momento que ellos llegan, ellos tienen que mantener la comunicación con el jefe de información y a partir de allí levantan, digamos, los registros audiovisuales o construyen los datos, hacen las interpretaciones, hacen transmisiones en vivo. Pero en todo esto es importante que sepamos que la responsabilidad es compartida, como lo es también la defensa y la seguridad de un país. Muchas veces hay personas que no tienen ningún tipo de criterio, no saben utilizar un lenguaje adecuado, alarman de manera innecesaria y es importante tener criterio en todo. Yo me permito leer la contraportada de este libro de Comunicación, Emergencia y Desastre, que por cierto prologó el señor Manuel Quirós. En la contraportada yo tengo a 3 personalidades, al señor Manuel Quirós, que ya dijimos que es director de Noticias de CIN, Ángel Peroso, que fue gremialista en el Colegio de Periodistas en el estado Carabobo, en Venezuela, y es responsable de la propuesta de la figura del comunicador social socorrista, y el geólogo Osiris de León, quien también nos colaboró en esta obra. En el caso del señor Quirós, él plantea que muchas de las pérdidas humanas y hasta materiales pueden ser evitadas o por lo menos disminuidas en gran medida cuando se producen tormentas, ciclones, inundaciones y sismos, si los ciudadanos en general dispusieran de un mínimo de información sobre recomendaciones de prevención. En el caso de Ángel Peroso, él señala que el comunicador social socorrista viene a ser un profesional de la comunicación que ha sido entrenado para mantener y ayudar a salvar una vida, además de cumplir con el sagrado deber de buscar las noticias, informar y formar a las comunidades en materia preventiva y poner en práctica primeros auxilios cuando las circunstancias así se lo exijan. Y en el caso de Osiris de León, quien introduce en esta obra y viene a enriquecerla sobre información sísmica en la región del Caribe. Él hace toda una disección de los grandes riesgos que tiene la República Dominicana y en su conjunto la isla Hispaniola, porque se encuentra en la ruta natural de los huracanes. Cada año sabemos que nuestro país está expuesto, igual que las Antillas mayores y menores, a los embates de la temporada de huracanes. Y que en el caso de República Dominicana estamos cortados por 14 fallas sísmicas que nos hacen totalmente vulnerables a que en cualquier momento ocurra un sismo de igual magnitud o peor, más intensa de lo que ocurrió en Haití en el año 2010. No, en este año pienso que lo hemos visto bastante latente eso, porque en nuestro país han ocurrido sendos movimientos telúricos, inclusive a nivel mundial, en otras naciones han ocurrido algunos desastres a nivel también por eventos sísmicos,
Y nosotros no estamos ajenos a esa realidad. Hemos sido un país bendecido en el sentido de que no hemos llegado en la historia reciente a eventos de esa naturaleza, pero sí la tierra ha liberado demasiada tensión, lo cual nos invita precisamente a estar prevenidos ante cualquier situación que pueda ocurrir. Bueno, en el caso de Osiris de León, a propósito de lo que comentas, Manuel, él plantea que necesitamos gobiernos cada vez más preocupados por la población, por sus problemas y sobre todo por sus riesgos naturales, porque en cualquier país expuestos a grandes emergencias, los ciudadanos tienen que contar con planes de educación sísmica, de prevención y mitigación de desastres, pero también con fondos suficientes para socorrer a las poblaciones afectadas. ¿Ves qué bello? Este libro, escrito en el año 2012, no pierde vigencia, porque la situación es constante, es continua, y la preocupación debería de llamar la atención no solamente de los organismos de seguridad y de los periodistas, sino también de los ciudadanos en general, que también desde un dispositivo celular pueden incidir de buena manera o afectar los procesos de información para salvar vidas. Y hay que hablar propiamente del periodismo ciudadano en este caso, si es bueno o es malo, pero antes de eso, y antes de irnos a la primera pausa o la segunda pausa, Zeynep, me gustaría preguntarte sobre una figura que tú también, digamos que de manera muy creativa, plasmas en este libro, que a mí me llamó mucho la atención, y es cuando, digamos, precisamente una información desacertada causa un ruido en la opinión pública, que tú le llamas incendios de la opinión pública, y como tú bien indicabas cuando presentabas el libro, que el libro está muy encaminado en formar aquel comunicador social que puede ocupar la oposición quizás de un director de comunicaciones o un vocero de una institución, en este caso digamos del Estado, que esté encaminada a los temas de gestión de riesgos. Uno como comunicador social, ¿qué debe hacer ante esta situación? Hay una información que está causando un ruido, un incendio, una alarma. ¿Cuál debe ser el proceder de un gestor de comunicación estratégica para, digamos, aminorar este efecto negativo que ha causado ese tipo de información? Bueno, de hecho, en este libro que estamos promoviendo hay un capítulo muy interesante que se llama Psicología y Sociología de la Comunicación en medio de desastres, y se refiere al sentido común y a la actitud resiliente que tiene que tener un vocero o un periodista o un ciudadano común que le dé por reportar las incidencias en el lugar de los hechos. Plantea aquí el libro, Manuel, que la cobertura de una emergencia o de un desastre por lo regular arrastra tragedia, arrastra dolor humano, y son elementos que están en el corazón precisamente de lo que hacen los periodistas. Y en este caso, quien asuma el rol de tomar un micrófono y empezar a reportar los hechos, tiene que tomar de manera muy responsable un papel protagónico como un vigilante para informar las noticias, que pueden ser muy difíciles, pero al mismo tiempo gratificantes, porque en medio de la emergencia está realizando un papel, digamos, de orientación, de ayudar a otros para que recuperen su estado natural, para que salgan de este estrés que causa una emergencia. Y tiene que hacerlo siempre con un sentido común y práctico. Cuando hay un susto, cuando hay un trauma, hay una tragedia, es importante que los pensamientos de las personas, sus sentimientos, sus comportamientos sean reportados de manera muy veraz. Y este proceso de recopilar los datos tiene que ayudar a su vez a que el público pueda digerir de la mejor manera y cercana a la realidad lo que está pasando, para ofrecerle también un marco de acción que le permita comenzar a recuperarse de este susto y tomar las previsiones más adecuadas. A veces, cuando hay inundaciones y los organismos de socorro informan que en algún momento de contingencia se necesita agua potable, se necesitan recursos, se necesitan alimentos no perecederos, la gente abocada a la tarea de querer ayudar no siempre están debidamente informadas. Entonces empiezan a mandar cosas que para el momento de la emergencia no son necesarias. Yo he llegado a ver, y ocurrió en el terremoto de Haití en el año 2010, que la defensa civil y su personal no hallaba qué hacer,
con algunos donativos que no tenían nada que ver con las prioridades o las necesidades del momento. Yo llegué a ver vestidos de novia, Wow. calzados, cuando realmente lo que se necesitaba era agua potable, enlatados, Claro. frazadas para Bueno. aquellas personas que estaban a la intemperie. Y así hay una serie de cuestiones que son vitales y que los periodistas, antes de que ocurra la tragedia, deberían de estar lo suficientemente informados. Claro, y entenderlo en ese sentido, Zeynep, porque el comunicador social o la persona que trabaja en medios, que lleva el mensaje a la población, debe servir para eso precisamente. Por ejemplo, en el contexto actual en el que vivimos, que estamos ya al iniciar una Semana Santa, que lamentablemente tiende a ocurrir eventos desagradables, con el tema de los vacacionistas, bañistas y demás, los medios de comunicación deben asumir un rol de orientación. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los balnearios que están vedados por las autoridades? ¿Cuál es el procedimiento antes, al salir a casa, al estar en carretera transitando, a regresar a casa, las medidas de seguridad? Porque ese es el rol nuestro. Las autoridades se valen precisamente de nosotros como medio de comunicación para que les sirvamos de auxilio. Y si no hacemos ese servicio, pues los eventos desagradables están más, digamos, en probabilidad de ocurrir, porque no hay una orientación adecuada. Y eso es lo que te refieres, ¿no? De que en eventos muy particulares como eso, cuando ocurre un terremoto, ocurre un huracán, la gente está ávida de información, la gente está ávida de orientación. Y por más que las autoridades se esfuercen porque el mensaje se difunda, si no tienen la ayuda de nosotros como medios de comunicación masivo, se le va a hacer muy cuesta arriba. Porque somos los que tenemos el alcance, ya sea en televisión o en radio, para llegar a las comunidades más recónditas, que el mensaje de valor pueda llegar. A mí me parece que en el transcurrir de los años ha existido una madurez cívico-militar. ¿Por qué digo cívico-militar? Porque el ciudadano tiene la suficiente información hoy en día gracias a la incursión de las redes sociales y gracias a que también la población ha tenido un nivel de conciencia superior con respecto a años anteriores sobre las vulnerabilidades, sobre los lugares a donde recurrir cuando se presenta una emergencia y porque se ha difundido de manera masiva desde mucho antes del inicio de las temporadas de asueto, en este caso de la Semana Santa que estamos hablando ahora sobre este tema, sobre el comportamiento que tienen que tener los ciudadanos. Ya la gente sabe a qué tiene que atenerse. Para estos días de fiesta, las personas saben que van a compartir en familia, que se supone es una época para el recogimiento espiritual y demás, pero también saben que es el momento para juntarse con la familia, para comer, para hacer fiestas con bebidas y demás. Y a mí me parece que la gente ha madurado un poco más sobre este tema. Por supuesto que a veces en los barrios, en los balnearios, en los ríos, no todo el mundo tiene esta conciencia, pero me parece que han madurado en el caso de los organismos de seguridad, las instituciones, sobre la importancia de colocar los mensajes adecuados sobre qué hacer antes, durante y después de estas épocas, o en el caso de las temporadas de huracanes. Y creo que, y estoy convencida de que el tema de la autoprotección ya es un tema de conciencia individual. Tú puedes tener a las instituciones mejor preparadas, a los hombres y mujeres mejores dispuestos y entrenados para socorrer. Pero si un individuo no tiene conciencia sobre el valor de la vida y sobre la responsabilidad compartida de cuidar a tu familia, a la gente que está alrededor tuyo, de nada valen estos esfuerzos nobles. Me parece que el Centro de Operaciones de Emergencia con el tiempo ha utilizado de la mejor manera los recursos digitales, los canales de información más adecuados para hacer conciencia sobre estos operativos. Hace poco, de hecho, se hizo una rueda de prensa súper amplia sobre las oportunidades y la cantidad de miembros y las capacidades operativas también de las Fuerzas Armadas para, con sus operaciones militares, apoyar esta gestión del riesgo. Pero definitivamente ya queda en la conciencia y en el corazón de cada quien ajustarse a esta responsabilidad. Ojalá, y en Semana Santa 2023, los padres de familia en especial estén pendientes de sus hijos y que sepan que se supone que la Semana Santa es una época de recogimiento,
no para estar de desbordados y cometiendo imprudencias y pasando por alto todo tipo de advertencias que ya se han dado. No, Eso queda en la conciencia de cada cual. Y debo decirse en ese sentido de que realmente las personas han asumido esta información de que no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado que se registró precisamente 0 muertes en una Semana Santa, que para mí fue algo magnífico. Recuerdo el general Manuel Méndez dando la información y realmente fue algo tremendo porque generalmente tiende a morir personas en esta temporada, lamentablemente. Esperemos que este año pueda repetirse ese evento. El segundo libro de Seinet, señores, El tiempo apremia. Te voy a pedir excusa porque no voy a hacer pausa, porque no, el tiempo realmente apremia. Este es el segundo libro. Soy preventivo, redes sociales, seguridad y emergencia. Y quiero introducir el libro, Seinet, con la siguiente pregunta. Precisamente nosotros que vivimos en la era de la información, donde las redes sociales, medios digitales en general han asumido una importancia mayúscula en los sistemas comunicativos, porque la gente lo usa habitualmente, en cualquier momento, hasta en el ocio, en el trabajo, en todo se usan los medios digitales. Ha surgido una figura en temas comunicacionales de suma importancia, pero que a veces esa importancia se traduce en algo negativo, o más bien esta figura puede tener un efecto negativo o positivo en temas de comunicación estratégica. Y me refiero al periodismo ciudadano. Obviamente el ciudadano común que no pasó por una universidad, estudia periodismo, que toma un celular y reporta un hecho, lo graba, lo sube, a veces da datos no muy depurados. ¿Cómo lo ves tú en temas de gestión de riesgo en este caso y en el mismo sistema de seguridad? ¿Es un aliado o es un enemigo? Bueno, todo depende del corazón de quien ejerce en este caso el papel o el rol de informante. Ya que planteas el tema del libro, la etiqueta hashtag Soy Preventivo fue una iniciativa que precisamente surgió con la incursión de las redes sociales como una herramienta de apoyo para el Sistema Nacional de Emergencia que está constituido de acuerdo a la Ley 147-02 sobre gestión de riesgo aquí en la República Dominicana, porque muy a propósito de que hay hoy en día, sobre todo influencers, personas que tienen cualquier cantidad de seguidores de manera pagada o de manera orgánica, tienen esta responsabilidad. Ojalá ese gran poder mediático que tienen fuera para ayudar en medio de la emergencia, para ayudar a prevenir. Lamentablemente, nuestras instituciones no tienen el alcance mediático que pueden tener estos influencers. Pero si estas personalidades, lejos de utilizar los medios solamente para entretener, realmente utilizar su poder de expansión para ayudar y para prevenir, sería un palo, como decimos en lenguaje llano. No, y el mensaje se ha diversificado a través de estos medios, una realidad. Y es así, siempre hacemos digamos, el símil del cuchillo, que el cuchillo puede ser utilizado tanto para cortar carne como para dar una estocada a una persona. O sea, todo depende del uso que se le dé. Y realmente estoy muy conteste contigo de que esta figura del influencer, inclusive así se está utilizando, no solamente para temas comerciales propiamente, de promocionar marcas, sino para cuando hay un mensaje de valor. Por ejemplo, las autoridades de cualquier índole, para temas inclusive para otras cosas que no son necesariamente de emergencia, pero que son de interés nacional, se utilizan a ellos para que puedan llegar y el mensaje pueda llegar de manera más diversificada. Porque cada uno de estos influencers tienen un target diferente. Unos van encaminados a los jóvenes, otros a los más adultos, y eso permite que cada público pueda hacerse eco del mensaje de valor que se quiere en este caso, si hablamos en temas de gestión de riesgos y seguridad. Por ejemplo, en la pandemia, y tú eres una persona que sé que estuviste muy inmersa en eso, en tus funciones en el J5, se hizo mucho hincapié, digamos, en el tema de las redes sociales para que la gente le llegue el mensaje de prevención de la COVID-19 en este caso. El mismo Ministerio de Defensa que también se vertió a las calles, difundió en redes sociales, hizo spot, hizo videos, para que la gente de manera, digamos, hasta entretenida pueda llevarle el mensaje de prevención en medio de la pandemia. Bueno, de hecho, uno de los mayores éxitos que tuvieron nuestras instituciones militares en medio de la pandemia fue poder acercarse a la población a través de los conciertos móviles. En medio de una emergencia donde la gente está confundida, no tiene la información suficiente, hay un caos mediático porque se desconocen
en este caso cuál es el enemigo, y en este caso fue invisible. Las personas, al estar confinadas en sus casas, recurrían era a los medios digitales para poder enterarse de lo que estaba ocurriendo. Y en su momento, recuerdo que el presidente de la República, en ese momento Danilo Medina, llegó a advertir en rueda de prensa nacional que a partir de ese momento se iban a utilizar todos los medios de comunicación oficiales y de las empresas privadas, pero también mecanismos alternos para poder dar a conocer a la población lo que estaba ocurriendo y las medidas preventivas a tomar. Digamos que esa fue el inicio de una transformación o una apertura a la creatividad y también un llamado a la responsabilidad compartida de cuidar a la población e indispensablemente cuidar las vidas. A partir de allí recuerdo que el ejército tuvo la iniciativa de empezar los conciertos móviles. Utilizó en ese momento un cabo tenor, hoy en día ya es un oficial del ejército. Nuestro saludo para nuestro amigo Pablo, Pedro Pablo. Pedro Pablo lideró estos conciertos móviles para llevar un aliciente a la población en medio de la emergencia. Empezaron a cantar canciones cristianas, mensajes de prevención, utilizaron etiquetas, hashtag quédate en casa y otras más. No solamente para lograr en medio de la operación militar de apoyo, de que la gente mitigara los contagios, no se expusiera en la calle y de alguna manera mantenerlos quietecitos en la casa para evitar esos contactos, sino que además pudieran tomar conciencia sobre que en medio de esta desinformación, en medio del caos, entendieran la importancia de estar cerca de sus seres queridos, entendieran la importancia de darle un stop a sus vidas y valoraran de verdad lo que es la vida y el entorno familiar. A partir de ese momento yo creo que la humanidad completa pudo darse una pausa. Ojalá y hayan reconocido la mano de Dios en medio de esto y fuese una oportunidad para todos de empezar de nuevo. A veces vivimos muy acelerados, estamos afanados por lo que vamos a comer y lo que vamos a vestir. Y la pandemia, si hay algo que nos pudo haber enseñado a la humanidad, es que todo lo demás es lo demás, no es lo fundamental. Lo fundamental es la vida en ese momento, preservarla. Lo fundamental es poder tener a nuestros seres queridos con salud, con vida, en unión. Y pues por supuesto eso fue una olla que quedó destapada para muchas familias disfuncionales, matrimonios que no servían, padres e hijos que por fin se encontraban en la casa, cuando en medio de la rutina cada uno estaba en su dinámica. Y ese fue el momento para muchos de buscar a Dios. Y para otros fue un momento crucial en sus relaciones para terminarse de separar. Hubo de todo. Fue todo un compa. Fue Sí, un ¿sabes? con todo. Aprovechen saludar a quienes están conectados. Allí veo algunos compañeros, a Justico Méndez, a Armidis Galán, al Ministerio Jesucristo Ahora, que se unió también, a Bros, a Sterling. Saludos cariñosos para todos ellos. Bien. Cena, el tiempo ya se nos agota. Increíble. Y yo quiero que en este tiempito que nos queda, bueno, primero que todo agradecerte en nombre de la Escuela de Graduados de Altos Estratégicos por este tiempo que nos dispensa para que la gente conozca, ¿no? De qué manera los medios de comunicación precisamente se hacen como parte fundamental en el sistema de seguridad, defensa nacional, pero también en la gestión de riesgos. Y a la vez quiero pedirte que me des una reflexión, pero primero, yo sé que muchas personas a raíz de esta entrevista se van a interesar por los libros. Los libros tienen unos años ya que están circulando y me gustaría saber si existe la posibilidad que cualquiera de nuestros oyentes, sobre todo esos comunicadores que nos están escuchando, puedan adquirirlo en algún lugar, sea vía internet o en alguna librería. Bueno, claro que sí. Por supuesto que estos libros fueron escritos en el 2012, 2014 y la edición física es súper limitada. Pero quienes estén interesados en adquirir estas publicaciones simplemente me pueden escribir al 829-725-2525, también a través de mis redes sociales, con mi nombre, Seinés Sánchez, muy fácil ubicarme en Instagram o en Facebook. Me pueden escribir de manera directa y yo con todo gusto les puedo compartir estas publicaciones de manera digital. Hay un tercer libro
que estoy escribiendo desde el año 2018, forma parte de mi tesis doctoral. Hemos titulado Comunicación Estratégica para la Defensa y la Seguridad en la República Dominicana, donde precisamente a través de la pandemia y de las circunstancias que la ocasionaron, busco demostrar cómo las Fuerzas Armadas, a través de sus operaciones militares, han incidido a través de la comunicación estratégica en ayudar a la población civil en medio de una emergencia. Esta viene a ser una compilación de un trabajo conjunto gracias al apoyo que hemos visto en nuestras instituciones militares y el interés de acercarse también al ejercicio profesional de la comunicación, apoyarse en nuestros colegas periodistas, en cómo nosotros realmente podemos salvar vidas a través de esta profesión que es tan necesaria, Manuel. Así es. A veces los periodistas no tienen una idea del poder que tienen de transformar vidas a través de la palabra. Cómo pueden ellos incidir en que la gestión del riesgo realmente se logre con el mejor y el mayor de los éxitos en medio de una emergencia. Así que yo invito a quienes nos escuchan, a los periodistas, no periodistas, comunicadores de vocación o por inspiración, a que utilicen siempre un sentido común, un sentido crítico al momento de emitir cualquier información. Hello, influencers. No solamente hablen de los teteos, por Dios, ni de la mejor ropa, ni de los mejores videos que puedan estar circulando. Ayuden de verdad a salvar vidas y a crear conciencia en la población, sobre todo ahora para Semana Santa, y que evitemos esas muertes tan innecesarias, momentos tan trágicos. Vamos a ahorrarnos todo eso y disfrutemos de manera muy sana con nuestra familia. Muchas bendiciones. Amén. Ha sido pues la participación de la licenciada Inés Sánchez Quintero, encargada de prensa de nuestro Ministerio de Defensa, y de verdad que para nosotros es un gran honor recibirla. Y nada, señores, a ustedes el mensaje está ahí. Disfrutar de esta Semana Mayor, sea usted una persona devota de la fe cristiana o no, hacerlo con mesura, si va a vacacionar, si va a ir a un balneario, se va a trasladar al interior, y sobre todo, señores, pensar en que nuestros seres queridos nos esperan, que un momento de ocio, de dispersión, pues no se constituya en un momento de tragedia para nuestra familia, es lo que todos aspiramos. Así que pasen feliz fin de Semana Santa, feliz fin de semana, y nos reencontraremos en una nueva edición de su espacio, es una cultura de defensa, el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana. Continúe con la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Hasta la próxima.